Hablemos un poquito de Dragon Ball. Sí, Dragon Ball, esa obra que cambió el panorama de toda una industria. Y no es para menos, pues fue una historia con un reparto de personajes sumamente encantador y un sentido del humor bastante único. Dragon Ball ha sido la inspiración de tantos autores y es que su creador, el maestro Akira Toriyama, fue uno de los talentos más grandes que nos dio la industria. Fue al Toriyama. Dragon Ball marcó la infancia de tantos de nosotros y tanto jóvenes como gente más grande disfruta de esta gran historia que incluso a día de hoy se sigue contando. Dragon Ball es una historia con momentos de diversión, de suspenso, de emotividad, incluso momentos de reflexión, y precisamente de eso quería hablarles a ustedes. En este video me gustaría enfocarme en un aspecto que, si bien no es del más importante en la obra, sí que está presente, y es la cuestión de la filosofía. Ya sea de una forma intencionada o no, la filosofía está presente en bastantes historias. Y siendo Dragon Ball una obra con enfoque en las artes marciales, es normal que tenga ciertos elementos de filosofía presente, e incluso momentos que en su momento no les prestamos tanto atención, volviéndolos a ver, podemos notar cierta presencia de filosofía. Bueno, pues sin más, me gustaría presentarles ciertos momentos de Dragon Ball que en lo personal me gustan mucho, porque cuentan o llevan consigo cierta reflexión filosófica que me gustaría tratar con ustedes. El primer punto que me gustaría tratar y hablar de su implicación filosófica en Dragon Ball es la cuestión del otro mundo. Es bastante interesante cómo el maestro Akira Toriyama maneja todo esto, de qué manera coincide con nuestra forma de ver la vida y la muerte, y de qué manera difiere, de qué manera toma de nuestra cultura, de qué manera toma de la cultura de otros lugares. En Dragon Ball, cuando una persona fallece, pasa al otro mundo en forma de espíritu o en forma de alma. Esto hasta que Madayusama te juzgue y te mande, ya sea como hayas vivido, al paraíso o al infierno. Vaya que es una manera bastante similar de cómo vemos la muerte y la vida en nuestra región del mundo, en Occidente, compatible con nuestros valores judeocristianos que tenemos. Aún así, hay un punto bastante interesante en el otro mundo de Dragon Ball, y es que a los que fueron excelentes guerreros en vida o tuvieron un gran nivel de poder, se les permite conservar sus cuerpos en el otro mundo y de cierta forma vivir una segunda vida. Me refiero que aunque ya estén fallecidos, conservan sus cuerpos en el otro mundo y de cierta forma siguen teniendo bastante libertad, pues incluso, ya saben, se hacen torneos con los mejores luchadores que pertenecen al otro mundo. Esta idea de que hay un paraíso destinado para aquellos guerreros que fueron grandes combatientes en la vida es bastante parecida a la idea del Valhalla que está en la mitología nórdica. Claro que con sus respectivas diferencias. Y esto me trae una duda bastante interesante: ¿cuál es el nivel de poder necesario para que tú puedas conservar tu cuerpo en el otro mundo? Claro que Goku en su primer fallecimiento sí que logró conservar su cuerpo, pero hay que recordar que esto fue en parte gracias a la intervención de Kaiosama, que fue el mismo a pedirle a Madayusama que dejase a Goku conservar su cuerpo para que pudiese entrenar con Kami-sama. Además, me hace bastante gracia el decir el primer fallecimiento. O sea, qué tan normalizado tienen fallecer en Dragon Ball, la verdad. Entonces te hace preguntarte, si Kami-sama no hubiese intervenido en el primer fallecimiento de Goku, ¿se le hubiese dejado a Goku conservar su cuerpo? ¿Acaso él ya era un guerrero lo suficientemente poderoso como para poder tener un cuerpo en el otro mundo? También está el hecho de que Tenshinhan, como Yamcha, como Chaos, como Piccolo, también lograron mantener su cuerpo en el otro mundo. Pero esto más que nada fue un relleno de la Toei, y no sabemos si también Kami-sama tuvo algo que ver o tuvo alguna intervención. Igual yo pienso que el Goku de ese enfrentamiento con Raditz ya hubiese podido conservar su cuerpo, pues era un guerrero formidable. Y además Goku, en su primer encuentro con el Madayusama, Enma le dice a Goku que ha aportado mucho al otro mundo. Entonces yo creo que Goku sí hubiese podido conservar su cuerpo en esas instancias de la obra. El hecho de que tú
al haber sido un gran guerrero en vida, puedas gozar de ciertos privilegios al momento de fallecer, o que se te mande a un lugar que no se va a mandar a todo mundo que fallece, simplemente a los mejores, es bastante reminiscente a las ideologías y creencias que se tenían en el pasado, pues ya saben que en el pasado se le daba más importancia a ciertos valores que hoy en día no están tan presentes, como la valentía, el sacrificarse por una causa más grande, ser un hombre preparado para el combate y la guerra. Y no estoy diciendo que tengamos que volver a esas creencias del pasado, simplemente estoy haciendo la observación de cómo han cambiado los valores que admiramos o los valores a los que les damos más valor. Igual, yo pienso que podríamos aprender un par de cositas de las cosas que se hacían en el pasado y volver a instaurar esta forma de valorar más a aquellos hombres que son aguerridos, tienen coraje y sacrifican para el bien común. A ver, tampoco vamos a patear a la gente a través de un pozo como los espartanos, pero algo podríamos aprenderle a esos señores, algo. Toda esta cuestión del otro mundo en Dragon Ball me parece bastante fascinante, pues Toriyama construyó un mundo bastante extenso, con unas dinámicas bastante interesantes, pues no en todas las obras se le da tanta importancia a lo que sucede después de que falleces. Y ciertamente Dragon Ball es una obra que a la cuestión de morir le resta cierta gravedad, pues está la opción de que puede ser revivido, o incluso si estás en el otro mundo no es como que pierdes la conciencia, sino que de cierta forma es una segunda vida, por lo menos a los que conservan su cuerpo. Pero es una segunda vida en la cuestión de que convives con gente, ya no con los vivos, sino con los que están en el otro mundo. Es otra forma de vivir. Estás muerto, pero estás vivo todavía en cierta forma. Aún así, hay un momento en la obra que me gusta bastante y que demuestra que aun cuando las personas que fallecen tienen cierta convivencia con el mundo de los vivos, está claro que estos dos mundos no deben de juntarse, o por lo menos debe haber cierta distancia entre ambos. Y es Goku, al pasar un día en la Tierra gracias al favor de Uranai Baba, se enfrenta contra Majin Buu. Entonces Piccolo le pregunta a Goku por qué no acabó con Majin Buu si él tenía el poder necesario para hacerlo, a lo que Goku responde que si bien no sabe si él hubiese podido acabar con Majin Buu, igual él ya no tiene la obligación de hacerlo, pues él ya no pertenece al mundo de los vivos y quiere dejar la responsabilidad a los que aún pertenecen a la Tierra, pues igual si Goku hubiese acabado con Majin Buu, otro enemigo eventualmente hubiese llegado al planeta y ahora es obligación de los que están ahí defenderla. Es una reflexión bastante interesante y más porque viene de parte de Goku, que te hace entender que esos 7 años que pasó en el otro mundo le han dado cierta perspectiva nueva en su visión de las cosas, porque él entendía que las cuestiones de la Tierra no tienen por qué ser defendidas por gente que ya no pertenece a ella. Y de nuevo me parece bastante interesante porque Goku no parece ese tipo de persona que le daría tanto valor o importancia a este tipo de cosas. Goku parece más el tipo de persona que rompería las reglas para hacer algo que él piensa es correcto, pero ciertamente pasar 7 años fallecido en el otro mundo te da una perspectiva más amplia que simplemente haber vivido toda tu vida en la Tierra. Pero esta postura y esta perspectiva de Goku de que los fallecidos no deben de tener injerencia en el lugar de los vivos, yo siento que viene un poquito desde atrás. Recordemos que cuando Goku se sacrificó para evitar que Cell explotase la Tierra, él mismo pidió que no lo reviviesen con las esferas del dragón e hizo un comentario bastante interesante. Él dijo que Bulma en su momento le comentó que la Tierra
siempre estaba expuesta a peligros y en parte era culpa de Goku. Goku reconoce estos comentarios como ciertos y dice que la Tierra estaría mejor, estaría más segura si él no estuviese ahí y que igual no importa tanto, pues Gohan se ha vuelto el más fuerte de todos. Esta escena es bastante fuerte y es bastante comentada en el fandom de Dragon Ball, y es cierto que también es bastante malentendida, porque la gente piensa que Goku decidió no regresar a la vida porque teme que con su presencia la pone en peligro constantemente, y no es tanto así, la verdad. No es que Goku literalmente piense que si revive la Tierra se va a exponer nuevamente a peligros y siempre va a estar en constante pelea con gente que quiera acabarla, sino esta decisión viene más en parte por una reflexión que hizo el propio Goku. Yo creo que Goku para este punto de la obra entendía que la muerte es parte de vivir, que no necesariamente hay que luchar en contra de ella y que nacer y morir son parte de un mismo ciclo. Yo no creo que Goku no haya decidido regresar a la Tierra por miedo a ponerla en peligro. Yo creo que Goku, al ya haber pasado tiempo en el otro mundo entrenando con Kaiosama, haber conocido cómo es el más allá, entendió que él ya no tenía derecho realmente a volver a la vida, pues fallecer es tan importante en el ciclo humano como vivir, pues lo nuevo no puede llegar sin que se vaya lo viejo. Es un entendimiento al que Goku llegó en base a sus experiencias y pienso es bastante interesante. Y no creo que Goku sea este hombre superentendido que comprende que fallecer es necesario para vivir, o por lo menos no completamente, pues él, en caso de que los villanos acabasen con ciertos ciudadanos de la Tierra, él perfectamente juntaba las esferas del dragón y los revivía. Pero él entendía que no es lo mismo fallecer por un sacrificio que tú mismo hiciste a haber fallecido porque llegó alguien de otro planeta a acabar con la vida. Uno es una cuestión natural, una decisión que tú tomaste. La otra es algo antinatural. No se supone que fallezcas porque vino vida de otro planeta a acabar contigo. Es por eso que Goku decidió que no lo revivieran. Él entendía que él ya falleció una vez y lo volvieron a traer a la vida. Volver a la vida por segunda vez. Yo creo que Goku entendió que él ya no tenía derecho a hacer eso. Goku, desde su desinterés total y falta de egoísmo, pensó que aun cuando él ha sido la persona que más ha salvado la Tierra, más la ha puesto en paz, él entendió que no tenía derecho a revivir, postura la cual no comparto, pues todos los sacrificios que ha hecho Goku han sido en son de salvar la Tierra. Entonces claro que él tenía derecho de volver a la Tierra, pero así fue la manera en que Goku lo vio. Además que Goku se dio cuenta que en el otro mundo a los guerreros que fueron buenos en vida, como ya lo dije, se les permite vivir una segunda vida. Incluso él mismo lo dice cuando pide que no lo revivan. Yo aquí en el otro mundo tendré combates con los guerreros que pertenecen a este mundo. Entonces Goku, más que estar sacrificándose con esta decisión, él pensaba, voy a disfrutar esta segunda otra vida. Pues sabemos que Goku no piensa como una persona normal. Él es un tipo de hombre diferente. Incluso entre los mismos Saiyan, Goku es un distinto. Otro concepto que aparece en Dragon Ball y me parece sumamente interesante es el concepto de la reencarnación. Me parece sumamente interesante y me hubiese gustado ver un poquito más cómo es que Akira Toriyama trataba esta idea. Y es que la reencarnación, por lo menos a mí, me parece bastante ambigua. Cuando reencarnas, cuando eres la reencarnación de una persona, exactamente qué es lo que heredas. Porque se supone que cuando eres la reencarnación, no siempre heredas los recuerdos de tu vida pasada.
tampoco heredas. ¿Qué es exactamente lo que heredas? Creo que este concepto difiere de ideología a ideología. E incluso el decir que fuiste tú mismo en una vida pasada es un poquito ambiguo, porque no eras tú en la vida pasada, eres tú en el presente. Aquello que pasó en su tiempo es otra persona. ¿O eras tú? Es bastante interesante. Claro que la única instancia donde vimos reencarnación en Dragon Ball es con el pequeño Up, que es la reencarnación de Majin Buu. Y esta es una idea que no solo viene de la ficción, sino que ha estado presente en nuestra vida diaria desde hace siglos. La reencarnación es algo que creían en civilizaciones y civilizaciones bastante antiguas, y yo pienso que algo de verdad tiene. No estoy diciendo que el concepto como tal sea una verdad absoluta, sino que, al igual que las creencias del pasado, que no son 100% ciertas, algo de verdad hay en ellas. Una de las escenas que pienso es de las más populares entre los seguidores y considero es una bastante profunda. Es el discurso que le da el androide 16 a Gohan antes de ser destruido por Cell. Esta escena es bastante popular, pues le precede a la transformación del Super Saiyajin 2 de Gohan, pero pienso que muchas veces la gente pasa por alto el mensaje que tiene detrás. Recordemos las últimas palabras de androide 16 antes de ser destruido. No es pecado pelear por la justicia, al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no lo tienes que seguir soportándolo. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé, te lo encargo. Es una escena que tiene bastante relación con el desarrollo de personaje de Gohan, pues Gohan desde un inicio de la obra siempre fue un personaje tranquilo, pacífico. Él no tenía esta misma pasión por el combate que tenía su papá cuando era niño. Aún así, claro está, Gohan sí que tenía sus momentos de ira y furia, y era precisamente en esos momentos donde Gohan sacaba su mayor poder. Y es que en Dragon Ball es en los momentos de furia e ira e impotencia donde uno saca su mayor fuerza. Fue el enojo de ver al androide 16 siendo destruido por Cell que liberó el poder interno que tenía Gohan para poder alcanzar el Super Saiyajin fase 2. Además, las palabras del androide 16 resonaron dentro de Gohan. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Recuerda que hay oponentes que jamás entenderán con las palabras. Este discurso de 16 me parece bastante interesante, una perspectiva bastante interesante, y lo puedes interpretar de distintas maneras. A veces caemos en la falacia o en la idea errada que podemos convencer a una persona solamente porque tenemos la razón o porque estamos en lo correcto, y realmente tampoco es así. Hay veces que aun cuando tú estás en lo cierto, tú estás correcto, no vas a convencer a la otra persona solamente a través del diálogo o de la conversación. Por más que tú te expliques o que tú tengas pruebas, hay gente que simplemente no va a entender. Debes comprender que hay veces que la mejor postura es tomar una postura más agresiva y directa. Tal vez no es que tengas que pelear con ellos de una manera literal, pero a veces una postura más directa y agresiva es la respuesta correcta. Claro que la postura que tú vas a tomar depende del contexto en el que estás situado, pero hay veces en el que hablar no va a solucionar nada, incluso cuando lo debería. Recuerda que hay oponentes que jamás entenderán con las palabras. Es una de las frases más inteligentes o más ciertas que he escuchado en Dragon Ball. Y es como dice 16, hay veces en las que vas a tener que pelear y vas a tener que sacar esa furia que está dentro de tu espíritu, porque hay veces que la furia y el enojo son una virtud. Pienso
que usándose de manera correcta, el enojo puede funcionar para conseguir las cosas que nos estamos proponiendo. Estamos en un momento de la sociedad donde al enojo, donde a la furia se le condena y se le trata de reprimir cuando no debería ser así. Es normal en un hombre mostrar enojo, mostrar ira, pues es un sentimiento que no se debe reprimir. Yo entiendo que está muy popular el estoicismo y todas estas posturas, pero es como en la misma obra de Dragon Ball nos dice, es en los momentos de ira, de furia, de pasión, donde uno saca su verdadera fuerza interna. No deberíamos reprimir el enojo, y más siendo hombres, deberíamos gritar más, enojarnos más, y aunque la gente lo condene y lo vea mal, golpear más paredes. Yo estoy a favor de la postura de golpear más paredes, lo que es la verdad. Y entonces es una lección que no deberíamos pasar por alto. Es una lección que precede a una escena de las más populares en la obra, la transformación del Super Saiyan fase 2. Y por lo mismo, son unas palabras que deberíamos interiorizar y aplicar en nuestra vida, aprender a usar el enojo, la frustración, para conseguir las cosas que nos estamos proponiendo. Porque como digo, reitero, se está condenando que uno se enoje, que uno muestre furia. Uno tiene que ser pasivo o mostrar pasividad todo el tiempo. Debe ser estoico y no considero que sea así. Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poquito del tema. Conclusión, esta escena del androide 16 me encanta. Y vamos con la siguiente escena que me gustaría interpretar. Siguiente tema que me gustaría tocar es la cuestión de la nube voladora. La nube voladora tiene una dinámica bastante interesante y su premisa es que solo puedes montarla si eres puro de corazón. Es una dinámica bastante interesante, pues desde el vamos, definir lo que es pureza de corazón es algo complicado y ambiguo. Y aunque no tengo la intención de definir en estos momentos lo que es una buena persona, creo que todos compartimos una definición parecida. Y observando los personajes que han podido montar la nube voladora en la obra, nos damos una idea más o menos de qué se interpreta, por lo menos con la nube voladora, acerca de la pureza de corazón o qué es la pureza de corazón. Tomando en cuenta que Goku, Gohan, Milk, Up y entre otros personajes fueron los que pudieron montar a esta nube, nos damos una idea de qué es lo que la propia nube interpreta como pureza de corazón. Y si yo tuviese que definir qué es la pureza del corazón, tomando en cuenta quiénes han podido montar la nube, yo diría que la nobleza o pureza del corazón es la ausencia de intención de dañar al prójimo. A ver, que tanto Goku como prácticamente todos los personajes en esta obra han hecho daño a otros, pero por lo menos Goku, que montó la nube, lo hace en defensa suya y de sus seres queridos, no con una intención de dañar al prójimo solamente por hacerlo. Y esto va en sintonía con los que les comenté previamente en el Android 16, y es que dañar a otros, si es en defensa propia, no siempre está mal. Hay veces que vas a tener que pegarle a alguien porque es lo correcto y es lo que amerita la situación. Creo que querer lastimar a alguien sin que lo amerite el momento es donde se considera una mala acción. Goku de niño era bastante agresivo, pero era una agresividad que venía de querer defenderse. No tenía intención de dañar a otro con malas intenciones. Por eso es que él podía montar la nube voladora. Él no tenía esas ganas de dañar al prójimo. Por ejemplo, Krillin de niño, él no podía montar la nube voladora, y era porque él tenía un resentimiento contra los Shaolin que abusaban de él en el templo en su momento. Y la nube voladora interpreta esto. Entiende que es válido defenderte, pero el querer dañar a alguien por un ensañamiento o un resentimiento
eso ya no es considerado tan bueno. Aunque yo difiero, yo pienso que si te están haciendo daño, tú puedes devolverlo, haya pasado cierto tiempo. Que faltaba menos, ¿no? Que no pudieras. Y me parece bastante interesante cómo es que la nube voladora tiene su propio criterio acerca de lo que es pureza o de lo que es bondad, porque ni siquiera nosotros los humanos nos ponemos de acuerdo en una definición exacta de lo que es bondad. Entonces, ¿cómo es que una nube tiene esta particularidad de definir lo que es moral? Y estaba pensando que tal vez la respuesta acerca de cómo llegar a una moral que sea más correcta no va a venir de nosotros los humanos, sino de las nubes voladoras. Pues las nubes voladoras son objetos místicos que vienen muy seguramente de lo divino. Entonces ellas se encuentran más cerca de la verdad que nosotros. Yo pienso que más que ser una herramienta de transporte, la nube voladora es una herramienta para medir la moral de las personas, y es por eso que en su momento, como se comenta en la obra, abundaban, había más, pero paulatinamente fueron desapareciendo, pues los hombres se empezaron a corromper y cada vez había menos hombres con pureza en su corazón. Yo pienso que la nube voladora es un regalo del cielo hacia los humanos para medir su comportamiento y para guiarlos de una manera en la que se deben de comportar. Es bastante interesante y creo nunca se dice en la obra cuál es el origen de la nube voladora. Yo pienso que la nube voladora viene del propio Kami-sama, tal vez no el actual, el que es namekiano, sino el anterior, como una forma de guiar al hombre a un buen camino. Puedes usar estas herramientas, pero tienes que fomentar o tienes que cuidar que los hombres actuales y los que vienen, las nuevas generaciones, mantengan cierta limpieza en su pensamiento y en su corazón. Es bastante interesante pensar en este asunto, en cómo el propio Kami-sama, de manera indirecta, guía a la humanidad hacia ciertos puntos. No se ve en la obra, pero indirectamente se entiende que Kami-sama, como en su papel de guardián de la tierra, él tiene que protegerla de cierta forma, y lo que es la nube voladora y las esferas del dragón te dan a entender que Dios en esta obra tiene un papel más activo en la sociedad, en la cuestión del hombre. Es bastante interesante pensar cuál es la dinámica que tiene el propio Kami-sama con la tierra. Ya sabemos que él ha hecho muchas cosas para protegerla. Como ya mencionamos, llevó al propio Goku al otro mundo para que fuese a entrenar con Kaiosama. Entonces, él es un guardián de la tierra, o vamos a decirlo, es un dios que tiene una injerencia con lo que hace los humanos. Pero bueno, es una reflexión bastante interesante y pienso, el que haya pocas nubes voladoras hoy en día es un indicativo de la corrupción que está atravesando la sociedad. Esto en la obra de Dragon Ball. En nuestra vida real, ¿cuál es el indicativo de que no lo estamos haciendo bien como sociedad? Porque ciertamente no lo estamos haciendo. Y yo pienso que es toda esta epidemia o incluso pandemia de depresión, ansiedad que estamos atravesando. No puede ser que que uno de cada 6, 7 personas tenga problemas mentales, cuando antes no pasaba tanto, y esto nos está indicando que algo estamos haciendo mal. Pero bueno, ya es otro tema. Y siguiente tema que quisiera interpretar es bastante interesante. Bueno, me gustaría hablar de un personaje de Dragon Ball que tiene un paralelismo bastante marcado con una mitología griega que parece ser no hemos escuchado tanto como se debería. Bardock
es maldecido con el don de la profecía, y con él termina viendo el futuro donde su raza es exterminada y su planeta es destruido. Consciente de esto, Bardock intenta impedir que suceda, pero nadie le cree, culminando con la destrucción de su pueblo tal como veían las profecías. Es bastante interesante que esta historia de Bardock tiene un paralelismo con el mito griego de Casandra. En esta historia, Casandra, hija de los reyes de Troya, recibe el don de la profecía por parte de Apolo, pero esta, al rechazarlo, la maldijo retirándole el don de la persuasión. O sea, seguiría teniendo visiones, pero nadie le creería. Casandra, en sus visiones, pudo ver la derrota y la caída de Troya, pero naturalmente nadie le creyó. Casandra también predijo el engaño del caballo de Troya, pero igualmente nadie le creyó. Finalmente, Casandra terminó viendo la destrucción de su propio pueblo. Es bastante interesante el paralelismo que hay con estos dos personajes y con estas dos historias, ambos recibiendo el don de la profecía y con esto viendo la destrucción de su propio pueblo, pero por alguna razón no fueron creídos por nadie de su propio pueblo, por lo que fueron condenados a ver la destrucción y caída del lugar donde vivían. No sé si haya sido de una manera indirecta o directa, pero es bastante interesante pensar cómo dos historias que están tan separadas en lugar y tiempo pueden parecerse tanto. Y es una muestra del constante repetimiento de la historia. Ya saben, la frase trilladísima, cliché de la historia se repite, pero es totalmente cierta. Al final, los patrones se repiten, los ciclos se repiten. Y lo que sucedió hace 2000 años sucede actualmente. Lo que sucede hace 3000 años sucede hoy en día también. Pero bueno, ese es un paralelismo que quería comentarles. Pero bueno, vaya reflexiones nos hemos encontrado en este video, ¿eh? Lo cierto es que muchas obras tienen momentos y escenas que, poniéndoles un poquito de atención, puedes interpretar mucho acerca de ellas. Y es que dependiendo de la perspectiva que uno tenga, puede aprender mucho de cualquier lugar o de cualquier obra. Cualquier obra, dependiendo de cómo la veas, puedes aprender mucho de ella. Y bueno, Dragon Ball es una de ellas. Dragon Ball es una obra distinta. Es una historia con un encanto tan grande que cautivó a tantos de nosotros en todos los rincones del mundo. Toriyama nos regaló una obra tan única que a casi 40 años de su salida sigue enamorando a tantos. Aun cuando su autor no haya tenido otra pretensión con su obra más que entretener, sería totalmente acertado decir que muchos de nosotros hemos aprendido con esta historia. Y es que las aventuras de Goku y sus amigos resuenan en muchos de nosotros, pues vemos en sus luchas y esfuerzos el mismo coraje y convicción que damos nosotros en nuestro día a día. Entrenar constantemente para superarse es una lección que esta historia nos ha interiorizado a todos y nos da la voluntad de seguir ante las dificultades de la cotidianidad. Yo pienso que por el respeto que se merece una obra, uno debe seguir los pasos de sus personajes y aprender sus cosas buenas. Pienso que un buen seguidor de Dragon Ball se mira el anime, pero el mejor seguidor de esta historia sigue y aprende de sus personajes e intenta asemejarse a ellos. Y creo que eso es algo bonito. Creo que todos podríamos intentar ser más como Goku, porque eso está al alcance de todos. Es solo cuestión de hacerlo.